en este momento. No sé si van bien con las actividades o si han tenido algún problema ahí resolviendo las mismas. ¿Qué tal han ido con estas actividades? ¿Sin problemas? ¿O han tenido alguna dificultad? Hasta los momentos todo bien. Ok, El viernes cierran, el examen es el sábado, ¿verdad? exactamente eso es lo siguiente que les iba a decir. Recuerden que Sí. tienen hasta este viernes, hasta la medianoche, bueno, a las 11:59, para completar alguna actividad que quizás les tengan pendiente todavía y que el examen es el viernes 12, el sábado. Eh, si recuerdan, yo les he dicho que les iba a compartir las notas previo a la reposición, ¿verdad? Eso significa que yo tengo que revisar específicamente las actividades de los foros, que les había comentado que eso era parte, y también tengo que revisar lo que hicieron específicamente con los laboratorios, que son las notas que todavía no les aparecen con el valor. Entonces, hasta ese día o hasta ese momento es que ustedes van a poder observar específicamente la valoración de dichos elementos. No sé si tienen alguna duda o consulta adicional. Yo, licenciado, donde me sentí un poquito así como insegura fue en el laboratorio donde están lo de las gráficas. Ahí creo que no sé. Donde están midiendo algo de CO2, No, está midiendo o de cuáles con gráficas me la, hablar. la de la luz, que Ah, ya, ya, el consumo de energía. ajá. Pero qué gráficas les pedían ahí. En el laboratorio pide que nos dan varios puntos para poderlos cuidar, varios puntos para poder colocar ahí algunos datos y hacer un gráfico. Bueno, eso fue lo que miré yo, no sé. Lo hiciste, el gráfico. Sí lo hice, pero no tan segura. Intenté hacerlo, pero no, me siento insegura en eso. Y ahí todo lo demás del laboratorio está correcto, está bien. Pero espérate, cuando me decís inseguro es porque dudas que lo has hecho bien o porque viene la inseguridad. Más que todo por los puntos que había que graficar. Ahí tuve un Ok, poquito de inseguridad. ok. Bueno, igual yo lo voy a ver hasta concluido ya los exámenes y los reviso y espero pasarles ya su nota previa a reposición el lunes para que ustedes tengan disponible. Entonces se las compartiría a través del correo, también se las compartiría a través del grupo de WhatsApp para que lo tengan presente. Ah, ok. ¿De acuerdo? No sé si alguien más tiene alguna consulta o si no, entonces miremos lo que tiene que ver con las últimas formas de aprovechamiento de la energía renovable. La primera que vamos a observar de este tipo es la energía de las olas. Como ya hemos dicho, básicamente tenemos energías renovables y no renovables. Y cuando hablamos de la renovabilidad, hablábamos que básicamente casi todos o la gran mayoría de estas energías dependían del sol. Entonces mencionábamos aquellas que dependen directamente del sol, como la fotovoltaica o la solar térmica, que fue las que miramos hace 2 semanas, creo. Pero, por ejemplo, cuando miramos energía eólica, explicábamos cómo es que se originan los vientos, ¿verdad? Y algo que debemos de saber es que las olas también se originan por los vientos. O sea que esta forma de energía también depende del sol. Es decir, si no estuviésemos ante la presencia del sol, no tendríamos olas. El mar estaría completamente calmo al agua, no habría movimiento en este tipo, o no habría movimiento a la orilla de este lugar.
Entonces esto se da específicamente debido a este movimiento y debido a la presencia del viento, que el viento, como habíamos dicho y repetimos, está por el calentamiento no uniforme que existe en la Tierra. Hay zonas que se calientan más y otras que se calientan menos. Entonces se crean corrientes de convección y en las orillas, a las playas, entonces es lo que provoca específicamente las olas. Entonces, lo que debemos de saber es que en todos estos lugares tenemos presencia de viento, entonces vamos a tener también la presencia de olas si podemos aprovechar específicamente este tipo de energía. Entonces, en estos lugares eh, tenemos que ser un lugar cercano a la costa, ¿verdad? ¿Por qué en estos lugares? Porque en el mar abierto no hay una forma de poder capturar esa energía, ¿verdad? Puede ser que en estos lugares quizás hay un mayor potencial, las olas son un tanto mayores, pero en esos lugares no hay alguien que esté viviendo, ¿verdad? Entonces, como en esos lugares no se puede aprovechar específicamente la energía en ese punto, sino que tiene que ser un lugar donde se desarrolle específicamente la vida en dicho lugar. Entonces, si pudiésemos aprovechar toda la energía que se genera a través de las olas, básicamente tendríamos una potencia alrededor de 2 terawatts. Para mencionar esto en función a la potencia que está instalada en Honduras, es como decir un millón de veces, más o menos, la capacidad que está instalada en Honduras. Creo que la capacidad de Honduras es cerca de 3000 megawatts. Entonces, si asumimos una relación de 1 a 1, entonces sería como una relación de 1 millón a 1, ¿verdad? Y ojo, la cantidad de energía disponible sería alrededor de 17.500 terawatts al año. Si comparamos esto con la cantidad de energía que se requiere en Honduras al año, creo que esto sería en Honduras se requiere aproximadamente de 11 terawatts y aquí estaríamos hablando de 17.000, o sea, una cantidad que es como unas 10.000 veces superior a lo que requerimos en nuestro país. Entonces, ¿qué elementos influyen para poder aprovechar la energía en estos lugares? Entonces, en sí esto depende a las dificultades que se pueden encontrar. Por ejemplo, la primera es que no sé si qué tan reciente o no han estado en un lugar donde hay la presencia de olas, pero algo que se puede observar en ese lugar es que las olas no vienen constantemente. Es decir, de repente viene una ola grande, pero de repente pasan unos minutos que las olas siguientes que vienen son de menor intensidad o no vienen específicamente con la misma dirección. Aparte de eso, si sabemos en las costas, también pueden haber condiciones climáticas un tanto extremas. Entonces, la estructura que se requiere para los elementos en dicho lugar para aprovechar la energía van a ser un tanto grandes o de mayor protección. Y entonces acoplar esa presencia lenta e irregular de las olas es algo que puede representar una mayor cantidad de retos para avanzar. De los funcionamientos disponibles para este tipo de tecnología, el primero es la columna de agua oscilante o OWC, que básicamente aquí lo que tenemos es que estamos aprovechando cómo las olas están golpeando específicamente en las costas. Y en una forma de construcción más o menos similar a la de este caso, se puede aprovechar la presencia de agua. Entonces, si observamos en la parte superior, al principio tenemos que la ola está entrando, ¿verdad? Entonces, al entrar, tenemos esta zona sin agua, cuando está entrando el agua, entonces el aire que está en dicho lugar se empieza a mover a un punto. Entonces, ese movimiento de aire puede estar moviendo específicamente la turbina, hasta que llegue el punto en el cual tenemos la presencia de la ola y tenemos todo el aire acumulado en esa parte de acá. Entonces, lo próximo que sigue es que la ola se empieza a retirar. Y cuando se empieza a retirar, entonces el aire que hemos comprimido en la parte superior empieza a salir y también puede provocar el movimiento de rotación en dicho cuerpo. O algo así también se puede aprovechar este tipo de movimiento. La ventaja con este tipo de centrales
es que es un funcionamiento cuasi similar, por ejemplo, a las centrales hidráulicas que mirábamos en partes anteriores, es decir, los equipos que se requieren son sumamente similares. Ahora, la desventaja, o una de las principales ventajas, perdón, de este tipo de tecnologías es que uno, no tenemos un contacto directo con el agua, lo cual ayuda en gran manera. Si recordamos, el mar es agua salada y esa cantidad de sal tiende a corroer específicamente mucho más rápido los equipos. Entonces, estos equipos, aunque sí están ante la presencia de sal o ante la humedad de sal cercana a dicho lugar, entonces tienen una mayor resistividad que los otros elementos. Las boyas es otra forma mediante la cual se puede aprovechar esta forma. Y aquí lo que observamos es que las boyas tienen como este movimiento vertical de arriba hacia abajo conforme las olas van pasando, ¿verdad? Entonces, cuando va pasando este lugar, está en la parte superior, pasa la ola, está decayendo. Entonces, el movimiento vertical que tendría específicamente dicha boya se puede aprovechar para extraer específicamente o con un equipo de presión que se está comprimiendo o descomprimiendo con el movimiento de las olas, se puede aprovechar para extraer la energía de dicho forma. El principal problema con estos casos es que todos los equipos están instalados específicamente en el mar, ¿verdad? Lo cual ya se requieren, por ejemplo, de mayores protecciones para los equipos en dicha zona. El otra forma en la cual se puede aprovechar la energía de las olas es a través de lo que conocemos como los columpios de olas de Arquímedes. Y es un funcionamiento un tanto similar a lo que observamos con las boyas. Solo que en esta parte se tiene como una especie de flotador que está sumergido en el agua. Entonces, cuando tenemos el paso del mar en esta zona que observamos acá, mayor es la cantidad de agua, entonces mayor es la presión. Y una vez que ha pasado la ola, entonces la cantidad que se tiene en esta parte es menor, entonces el elemento tiende a regresar hacia ese punto. Entonces, naturalmente, aquí lo que tenemos es ese movimiento vertical. Entonces, si podemos aprovechar este elemento y extraer la energía de él mismo, entonces podemos tomar específicamente la energía asociada con esta parte. Naturalmente, aquí ya estamos hablando específicamente de equipos que tienen que estar sumergidos. Es decir, para poderlos construir, porque al menos estos últimos dos modelos que tenemos acá no son modelos que están operando, sino que son formas de aprovechamiento de energía de las olas. El material que ocupamos aquí tiene que tener una mayor cantidad de protección para cubrir específicamente para la presencia de agua salada en estos casos. Y la última forma que tenemos para aprovechar este tipo de energía es lo que conocemos a través de la pelamis o serpiente marina. Y aquí lo que tenemos es siempre aprovechando el movimiento de las olas que genera el subir y bajar en estos elementos, solo que en esta parte los cilindros que estarían ubicados están en la parte superior. Entonces, ese movimiento que está teniendo de arriba hacia abajo es lo que nos permite aprovechar específicamente la energía. Mencionando que con este tipo de energía o con esta forma, la cantidad de energía que se puede subtraer es un tanto inferior, pero las protecciones que se requieren para los mismos pueden posibilitarnos su construcción, ya que no son equipos que están sumergidos en el agua, ¿verdad? Sí, en la parte del agua está específicamente la parte que se requiere como para mantenerlos fijos en un determinado lugar, pero no específicamente ya la operación de estos equipos. Entonces, con estos equipos podemos tener un impacto visual, ya que eh, al construirse estos en, por ejemplo, zonas donde se puede aprovechar para el turismo, puede causar un impacto. El ruido puede generar también la dispersión, por ejemplo, de los seres que viven en el mar. Eh, Aunque sí mencionar que los ruidos son un tanto inferiores a los de un barco,
puede generar las molestias en la vida marina. También podemos tener erosión en la costa porque estamos quitando la energía a las olas. Y si quitamos la energía en ese lugar, entonces ya no estaría impactando con la misma fuerza a las costas. De construirse uno de estos sistemas, entonces, por ejemplo, esas zonas probablemente ya no estarían habilitadas para la navegación y esto puede tener cierta interferencia con la pesca marítima en dichos lugares. Algo que sí debemos de saber es que este tipo de energía no genera gases o emisiones de CO2, es decir, que es completamente amigable, como observábamos con la mayoría de las energías que estábamos mencionando anteriormente. El otro tipo de energía es la que proviene de las mareas. Y lo que debemos de saber es que las mareas se mueven en función a la propia posición que tenemos de la Luna, Tierra y Sol. O sea que este tipo de energía no depende directamente de los rayos solares, sino que depende específicamente de la ubicación de la Luna. Mm, creo que no lo mencioné, pero bueno, sí lo mencionamos de cierta forma en la segunda unidad, que en la física existen cuatro tipos de fuerzas: la fuerza fuerte y la fuerza débil, que están al interno de un elemento. Está la fuerza electromagnética, que se está presente con todos los elementos que poseen carga eléctrica, y la otra es la fuerza gravitacional, es decir, con todos los objetos que poseen masa. Entonces, como sabemos, la Luna también posee masa. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la Luna, el agua se va desplazando conforme a ese punto. Entonces, como se va moviendo a lo largo del planeta, o alrededor del planeta, perdón, entonces genera específicamente esas mareas. Entonces, algo que se puede observar de acuerdo a la posición de la Luna. Por ejemplo, no sé si tienen familiares o si quizás tienen comunidad como ciertas comunidades o sí, con ciertas comunidades que tienen presencia de mar. Ustedes se dan cuenta que a veces hay marea alta o marea baja en la noche o en el día. Esto va cambiando según las transiciones propias que se tienen del estado de la luna en cada uno de estos lugares. Entonces, algo que se tiene que observar con estos elementos es cómo se puede extraer específicamente la energía de estos cátodos. El asunto es que siempre ocupamos el movimiento de agua para estar generando el movimiento para una turbina y posteriormente generar electricidad. O aprovechar específicamente los movimientos de las aguas y extraer la energía cinética que podemos tomar de dicho elemento. Aquí llamarles la atención que la zona que tiene mayor diferencia entre lo que es la pleamar, que es la marea alta, y la baja mar, es en la bahía de Fundy, en Canadá, y que la diferencia que se observa en ese lugar es aproximadamente de 20 metros. Es decir, entre pleamar y bajamar, la diferencia entre estos dos lugares es aproximadamente de 20 metros. Y son diferencias que son sumamente importantes en dicho o en dicha zona. Ahora, lo que sí nosotros debemos saber es que aproximadamente entre unos 20 a 40 centímetros, o lo que es igual a 0,2 metros o 0,4 metros, es la diferencia que en promedio que se puede tener en ciertas zonas, y que quizás son aquellas que tienen un menor potencial, por ejemplo, en el Mar Negro, en Rusia y en Turquía, que la diferencia en dichos lugares no es sumamente considerable. Si aprovechamos específicamente todas las zonas, la cantidad de energía que se podría aprovechar en función a esto sería aproximadamente 3 terawatts. Pero aquí estamos restringiendo, por ejemplo, aquellas zonas, o perdón, si restringimos aquellas zonas donde tenemos una diferencia al menos de 5 metros, entonces el potencial en estos lugares sería de 1 terawatt, que siempre es una potencia bastante elevada, es aproximadamente unas 300, 600 veces a la cantidad de potencia que tiene este lugar.
pero esto es solo como tomando en consideración que se desarrollen todos los sitios de generación en cada uno de estos lugares. Si observamos las ubicaciones geográficas que tiene cada uno de estos lugares, estas serían las zonas que tienen un mayor potencial para construir ese tipo de elemento. Y por ejemplo, observamos que en Centroamérica, únicamente en la ciudad de Panamá, casualmente en este lugar hay una diferencia entre la pleamar y la bajamar bastante considerable. Eh, y se puede observar la diferencia en cada uno de estos puntos. Lo que se utiliza para medir la diferencia o el nivel de la marea es algo que se considera como mareógrafos. Y estos básicamente funcionan porque a diferentes alturas, no sé si ustedes han llevado alguna clase de física o no en la universidad, o no sé si recuerdan física en el colegio, eh, algo que ocurre con la gravedad es que no es exactamente igual a diferentes ubicaciones o alturas. Por ejemplo, la gravedad en Tegucigalpa es distinta a la gravedad en San Pedro Sula o a la gravedad en Tela. Pero, o sea, la diferencia no es mucha. Pero estos equipos tienen una sensibilidad bastante, eh, que se puede determinar bastante observable. Entonces, en función a eso y el valor que se tiene de la gravedad en dicho lugar, entonces puede determinar específicamente el punto para cada uno de esos lugares y irlo midiendo. Entonces, se puede aprovechar a través de estos elementos, elementos que pueden estar moviéndose conforme se tiene este movimiento de la marea, ya sea entre pleamar y la bajamar, y se puede generar de esta forma, o se puede generar específicamente debido a la presencia de mareas o estuarios o diques, en los cuales haya un punto en el cual el agua está entrando o saliendo. Entonces, cuando está la marea alta, observamos en esta imagen de la izquierda, el agua está fluyendo de izquierda a derecha hacia la costa, y cuando viene la marea baja, entonces tenemos más agua alrededor de la costa, entonces el agua fluiría de izquierda a derecha. Así de sencillo es el funcionamiento de estos elementos. Pero algo que surge con este tipo de centrales es que sus costos son bastante elevados. Y esto tiene que ver en gran manera por el tipo de equipos y porque todos estos tienen que estar expuestos ante el mar y la cantidad de sal que posee el mar si es un problema a considerarse o a evaluarse en dicho lugar. Entonces, esto es algo similar a como ocurre, por ejemplo, con los plantas de generación, solo que aquí, debido al cambio de la pleamar y bajamar, puede fluir en cualquiera de las dos direcciones. Es la única diferencia o la diferencia considerable con estos sistemas. Por ejemplo, un sistema de represas hidráulicas, el agua solo está fluyendo en una dirección. Aquí cuando tenemos pleamar, el agua corre hacia la costa y cuando tenemos bajamar, el agua se aleja de la costa. De estas existe una planta que está ubicada en el río Rance en Francia y creo que es la única central que existe que aprovecha específicamente ese tipo de tecnología en el mundo. Ahora, el principal problema, aparte de eso, es que sus costos son bastante elevados, pero el factor de carga o la cantidad de horas que se podría utilizar al año esta central apenas es entre un 22 a 24%. Y solo para tener cierta referencia, por ejemplo, para las centrales hidroeléctricas, el factor de carga es aproximadamente del 60%, es decir, que el 60% de las horas al año se puede tener trabajando en la planta hidroeléctrica. Y por ejemplo, en la planta como el Cajón, el factor de planta de esta es aproximadamente arriba del 95%. Mientras que en estos plantas apenas se puede tener aproximadamente un 24 a 22%. O sea, los costos son elevados y aparte de eso, la cantidad de energía que se puede aprovechar no es mucha.
Entonces, los costos por tecnología o por kilovatio instalado son altos, entre 1.200 a 3.000 euros, y los costos por producción de electricidad pueden andar entre 5 centavos hasta 15 centavos por un kilovatio hora. El impacto ambiental que se puede tener no sería mucho, quizás sí construir un sistema para aprovechar retener el agua en dicho lugar, pero en ciertos lugares puede ser un beneficio si es algo planificado en dicha zona. Ahora, en Honduras hay una zona, sí, una ubicación que tiene potencial, y esta es la bahía de Chismullo. Pero cabe aclarar que aquí ya se hizo un estudio y se determinó que el potencial no era muy grande. Esto está cercano a Mapala, y en dicha ubicación, que es esta aparece en esta parte, no hay mucha diferencia entre la pleamar y la bajamar, entonces no es mucha la cantidad de agua que se puede almacenar, entonces no representa un gran beneficio en función a la cantidad de energía que se puede obtener. Y el último tipo de energía que vamos a hacer mención es a la energía maremotérmica. Y esta es específicamente aprovechar el calentamiento que tienen todos los océanos. Sabemos que el 66% de la energía solar es absorbida y que aproximadamente un 66% de la superficie de la Tierra es agua, o la primera capa es agua. Entonces ahí tenemos un alto porcentaje de material que se va acumulando en dicho lugar. Bueno, entonces, si pudiésemos extraer ese calor y transformarlo en una forma de energía utilizable para los usos en dicha zona, sería sumamente beneficioso. Para poder aprovechar este valor, ocuparíamos una diferencia de temperatura que pudiese andar alrededor de 20 grados Celsius, es decir, que el mar esté a una temperatura superior, entonces podemos extraer ese calor y más o menos que quede como a temperatura ambiente. Si tenemos zonas donde tenemos ese diferencial de calor, es beneficioso. Pero aquí ocurre algo similar a lo que hemos mencionado con estas tecnologías anteriores, que generalmente estos puntos son en lugares de la costa que están un poco avanzados. Entonces es un tanto complicado, con mayor dificultad, tener un control en dicha ubicación. Entonces, en las zonas que están cercanas al Ecuador, son los puntos en los cuales se logra encontrar una temperatura superior, o se puede superar específicamente este valor que hemos mencionado de 20 grados Celsius. Y algo para observar aquí es que en esta parte se logra absorber aproximadamente 4.000 veces la cantidad de energía que demandamos actualmente por la humanidad. Es decir, aprovechar un 1% o un 3% de esta energía, básicamente cubrimos todas las necesidades energéticas que tenemos en cada uno de estos lugares. Pero para poder aprovechar eso, tenemos que tener sumo cuidado con las condiciones marítimas, meteorológicas y tecnológicas. Entonces, específicamente por estos aspectos mencionados anteriormente, es que no se puede desarrollar o no se ha podido desarrollar hasta el momento este tipo de tecnología. Eso sería a través de un ciclo de Rankine o algo similar como ocurren eh, los procesos de aires acondicionados. Se puede hacer a través de un ciclo abierto, cerrado o híbrido. Ciclo abierto es específicamente este en el cual estamos tomando el agua, le extraemos el calor y posteriormente la depositamos. Si es un ciclo cerrado es que tomamos el agua y la estamos recirculando hasta extraer completamente el calor. O un ciclo híbrido en el cual tenemos la toma de agua
del mar caliente y fría la estamos recirculando y hasta que alcanza cierta temperatura logra disminuirse. Entonces, básicamente la forma para utilizar esto es a través de evaporadores, condensadores, la turbina para la generación de electricidad, tuberías y bombas para mantener el flujo casi constante. Dependiendo del lugar donde estemos, va a ser una estructura en dicho lugar o un sistema de anclaje o un cable submarino para tomar específicamente esa cantidad de energía. Y esto solo es como una imagen de algo como sería una central de estas, pero en realidad no existe ninguna central construida en la actualidad. Este solo es como un estereotipo de cómo sería, no es que exactamente este sería una tipo de central. Y esto también es una imagen, un diseño de cómo serían estos sistemas de estar existentes si estuvieran ubicados sobre el mar. Pero aquí naturalmente el problema es que la fuente de energía está alejado de la Tierra. Entonces eso sí representa un potencial riesgo para todas estas ubicaciones. Las ventajas es que obtenemos directamente una forma de energía sin generar CO2, que es suficiente energía, como ya hemos mencionado, aproximadamente 4.000 veces la cantidad de energía que requerimos actualmente en la humanidad. Pero el principal problema que tenemos en esta zona es que no podemos aprovechar específicamente este tipo de energía, ¿verdad? Porque los lugares donde tienen esa diferencia de temperatura, aproximadamente 20 grados Celsius, no están cercanos a la costa. Entonces, estos son todos los tipos de generación de electricidad que ocurren. Si tenemos energía solar o fotovoltaica, solo ocupamos un generador eléctrico. Si es energía hidráulica, maremotriz o energía eólica, ocupamos una turbina y esta se conecta directamente con el generador eléctrico. Si lo que tenemos es energía geotérmica, energía solar térmica y biomasa, y aquí mencionamos energía solar térmica para convertir electricidad, se requiere una caldera que va a generar el movimiento y que el movimiento va a terminar causándole ese movimiento específicamente al generador. Y eso básicamente son los tipos de usos que se observan para estos tipos de energía. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, bueno, yo estoy bien, entendido todo. Ok. Recuerden nuevamente, el examen va a ser este sábado. Los invito a que puedan completar todas las actividades que están en el campus. Y como les había mencionado, yo el lunes les voy a pasar la nota previa a la reposición para que hasta ese punto ustedes digan si harían o se ocupan específicamente la reposición o no, en función a esto. Si no tienen una duda o consulta de momento, entonces quedamos por aquí y pendiente de las próximas comunicaciones. Pasen buena noche. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches.